Mi mejor amigo diseñó, financió y armó cada aspecto de mi vida perfecta durante 12 años, cuando finalmente descubrí la verdad y le pregunté por qué lo había hecho. Me miró con una calma absoluta, una calma que todavía me hiela la sangre, y me confesó que era la única manera de asegurarse de que yo nunca fuera feliz por mi cuenta. Ya era demasiado tarde para que sus razones importaran, pero les aviso desde ahora que escribir esto con la cabeza fría me está costando más de lo que pensé. Llevo 3 días sentada frente a esta pantalla, borrando y volviendo a escribir, intentando darle un orden lógico a más de una década que viví sumergida en una gratitud absoluta. Una gratitud ciega que resultó ser un veneno lento, administrado en dosis tan sutiles que ni en mis peores noches de insomnio llegué a sospechar. Ahora que sé la verdad, lo que siento no es una rabia explosiva, ni deseos urgentes de venganza. Es una sensación extraña y profunda de vacío. Es la devastación de mirar los cimientos de toda tu vida adulta y darte cuenta de que siempre estuvieron hechos de arena, y que la persona que te sostenía la mano era la misma que soplaba para derrumbarte. Para entender cómo llegué hasta aquí, tengo que retroceder al principio, a ese espacio donde uno es vulnerable y maleable. Nos conocimos en el primer año de universidad. Yo venía de una infancia rota, con una autoestima por los suelos y arrastrando las inseguridades crónicas de una familia donde el afecto siempre fue condicional. Él, en cambio, era todo lo que yo anhelaba ser: seguro, magnético, con un apellido que abría puertas automáticamente en los círculos más selectos y una mente analítica implacable que parecía tener el control de absolutamente todo. Desde el primer día me adoptó. Se convirtió en mi protector, en mi brújula y, muy pronto, en mi definición de hogar. Si yo dudaba de un examen, él pasaba la noche en vela explicándome los textos. Si yo no tenía dinero para los materiales, él inventaba que le había tocado una beca duplicada y compartía el dinero conmigo. Yo sentía que tener un amigo así era un privilegio estadístico, una lotería que me había ganado sin merecerla. Su brillo era tan grande que yo me conformaba con vivir bajo su sombra, agradecida de recibir las migajas de su seguridad. Los verdaderos problemas empezaron cuando nos graduamos y la burbuja universitaria se rompió. El mercado laboral fue un golpe seco para mí. Las entrevistas salían mal, los rechazos se acumulaban en mi correo y las deudas comenzaron a asfixiarme. Caí en un pozo profundo, una depresión silenciosa que me impedía levantarme de la cama. Y fue justo ahí, en mi punto más bajo, donde comenzaron sus milagros. Un martes por la tarde, llegó a mi departamento con una botella de vino y una carpeta bajo el brazo. Me dijo que un cliente importante de su padre estaba buscando un profesional independiente para desarrollar un proyecto integral desde cero y que él se había encargado de poner mi portafolio sobre la mesa. Conseguí el contrato al día siguiente, sin pasar por filtros ni entrevistas. El pago fue inmenso, tanto que me permitió saldar mis deudas y respirar por primera vez en meses. 2 años después, cuando el propietario de mi vivienda me pidió el departamento de forma abrupta y con tono amenazante, dejándome prácticamente en la calle, él apareció de nuevo. Casualidad o destino, un conocido de su familia alquilaba un piso precioso en pleno centro de la ciudad, un lugar con el que yo solo podía soñar, y se lo dejaban a mitad de precio, solo por hacerme un favor a través de él. Cada vez que yo estaba a punto de caer al vacío, su mano aparecía de la nada para construirme un puente de oro. Yo lo idolatraba de una manera casi religiosa. Mis padres lo llamaban el ángel de la guarda de la familia, y yo estaba convencida de que le debía cada gramo de mi estabilidad y mi existencia entera. Lo que nunca me detuve a analizar era que cada uno de esos puentes me alejaba más de mi propia autonomía y me volvía más dependiente de su aprobación.
El problema de las jaulas de oro es que funcionan a la perfección y te hacen sentir segura, hasta que un día decides que quieres intentar volar fuera de ellas. La primera grieta real en este sistema perfecto apareció cuando cumplí los 30 años. Por puro azar, encontré en un foro internacional una convocatoria para un proyecto cultural de gran prestigio en el extranjero. Era una postulación compleja, competitiva, y por primera vez en mi vida, decidí hacerla completamente sola, sin pedirle ayuda para redactar las propuestas, ni usar sus conexiones familiares. Quería demostrarme que podía lograr algo por mis propios medios. No le dije una sola palabra hasta que recibí la notificación de que había pasado las 2 primeras rondas de selección y estaba entre los 5 finalistas. Recuerdo perfectamente su cara cuando se lo conté mientras tomábamos un café. Fue solo un milisegundo, una sombra oscura y rígida que le cruzó los ojos, un gesto de desagrado tan rápido que si hubiera parpadeado me lo habría perdido. Inmediatamente después, recuperó su sonrisa perfecta, esa máscara de empatía que también dominaba, me tomó de la mano y me dijo con una voz suave que tuviera mucho cuidado. Me repitió que ese entorno internacional era cruel, que la gente afuera era sumamente competitiva y que yo, con mi historial y mi sensibilidad, no estaba lista para manejar un rechazo de esa magnitud si las cosas salían mal. Me dijo que no quería ver cómo me rompían el corazón otra vez. Semanas más tarde llegó el golpe. Recibí un correo genérico de la organización informándome que mi propuesta había sido descartada en la fase final. Me desmoroné por completo en mi sala, sintiendo que él tenía razón, que yo era demasiado frágil para el mundo real. Él llegó a los pocos minutos para consolarme, me abrazó mientras yo lloraba de frustración y, a los pocos días, me regaló un set de herramientas tecnológicas de última generación para mi negocio local, insistiendo en que mi verdadero lugar estaba aquí, cerca de los míos, donde él pudiera protegerme. Sin embargo, el destino tiene dinámicas que nadie puede controlar del todo. A pesar del fracaso internacional, mi pequeño emprendimiento local empezó a dar un giro inesperado. Comencé a recibir clientes de un sector tecnológico y emergente que él no frecuentaba ni conocía. Eran jóvenes profesionales que llegaban a mí a través de recomendaciones orgánicas en redes sociales y comentarios de boca en boca. Mi negocio empezó a crecer a un ritmo vertiginoso, un volumen de trabajo que ya no dependía en absoluto de los contactos de su padre, ni de sus recomendaciones, ni de sus favores económicos. Por primera vez en mi vida adulta, empecé a avanzar con firmeza por mi cuenta. Empecé a viajar sola para cerrar contratos en otras provincias, cambié mi dinámica diaria y comencé a tomar decisiones estratégicas de gran envergadura sin llamarlo a mitad de la noche para consultarle si el camino era el correcto. Yo sentía que finalmente estaba madurando, que estaba sanando mis viejas heridas de invalidez, pero para él, cada paso que yo daba hacia afuera era una pérdida de control directa, una amenaza para la narrativa que había construido con tanto esmero durante 12 años. Y fue ahí cuando el engranaje de su manipulación comenzó a trabarse y a mostrar su verdadera y grotesca naturaleza. Todo el engaño estalló en pedazos durante una cena en mi departamento a finales del año pasado. Éramos solo nosotros dos, celebrando el cierre de un año fiscal que para mí había sido histórico en términos de ganancias. Habíamos bebido un poco de vino, la música sonaba suave de fondo y el ambiente parecía idílico, pero había una tensión densa floating en el aire, una corriente subterránea que yo llevaba meses percibiendo, pero que me daba miedo nombrar por temor a ser llamada paranoica. En medio de la conversación, de manera sumamente casual, él hizo un comentario profundamente condescendiente sobre uno de mis clientes más grandes, un empresario que me había contratado para expandir su marca. Sugirió, con esa falsa lástima que manejaba también, que yo debería tener cuidado de no aceptar contratos de ese tamaño, porque el estrés acumulado terminaría afectando mi estabilidad emocional, la cual, según sus propias palabras, siempre había sido sumamente inestable y propensa a las crisis.
Algo en lo más profundo de mi ser se rompió en ese instante. La frase me pareció tan injusta, tan desconectada de la realidad de mis últimos 2 años de esfuerzo y éxito, que no pude callarme. Ya no era la joven universitaria asustada y vulnerable que dependía de sus migajas. Lo miré fijamente a los ojos, dejé mi copa en la mesa y le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma, que dejara de tratarme como si fuera una persona rota, porque ya no lo era, y que mi éxito actual era real y sostenible. Él se quedó completamente rígido en su silla. El silencio que se apoderó de la habitación fue absoluto, denso, de esos que se pueden cortar con un cuchillo. Miró su copa de vino, dio un sorbo largo, pausado, y de pronto se rió. No fue su risa habitual, esa risa contagiosa que hacía que todos quisieran estar cerca de él. Fue una risa seca, metálica, desprovista de cualquier rastro de calidez. Una risa que en 12 años de amistad jamás le había escuchado. Se reclinó en la silla. Me miró con un desprecio absoluto que ya no se molestó en disimular bajo su máscara de buen amigo y soltó una frase que me heló la sangre. Es increíble lo rápido que se te olvida quién te dio las herramientas para moverte en este mundo y qué fácil es creerse genial cuando te han pavimentado el camino. Lo que siguió en las 2 horas posteriores fue la demolición absoluta, ladrillo por ladrillo, de toda mi historia personal. Alterado por el alcohol, pero sobre todo por una frustración contenida que ya no cabía en su pecho al ver que yo ya no lo necesitaba para respirar, comenzó a escupir la verdad. No lo hizo con culpa, ni pidiendo disculpas. Lo hizo con el orgullo herido de un amo que ve a su mascota rebelarse, como un reclamo explícito de propiedad. Me enteré de que aquel primer cliente importante de su padre, el que me había salvado de la ruina económica tras la universidad, nunca había existido. Su padre jamás supo de mí. Él había pagado ese contrato íntegro utilizando fondos de su propia cuenta bancaria, creando correos falsos y contratos ficticios solo para hacerme creer que yo tenía talento comercial, manteniendo mi lealtad atada a una deuda moral eterna. Me enteré también de que el departamento del centro no pertenecía a ningún conocido generoso. Era propiedad directa de una sociedad fantasma de su familia, y él controlaba el contrato de arrendamiento para asegurarse de tener la llave de mi casa, saber mis horarios y garantizar que yo nunca buscara un hogar real que estuviera fuera de su radio de control. Pero la revelación más perversa, la que me hizo sentir náuseas físicas en medio de mi propia sala, tuvo que ver con el proyecto internacional de mis 30 años. El correo de rechazo que me había destruido emocionalmente no venía del extranjero. Él se había enterado de mi postulación en aquella cafetería y, utilizando las influencias de su apellido y el contacto directo de un conocido que formaba parte del comité evaluador de la región, se había encargado de que descartaran mi portafolio antes de que los jueces reales pudieran siquiera abrir el archivo. Había saboteado mi mayor sueño profesional desde las sombras, cuando le pregunté, con la voz rota, cómo había sido capaz de hacerme algo así durante 12 años mientras me abrazaba y me decía que me amaba como a nadie. Me miró con una mezcla de desprecio y una desesperación infantil que daba miedo. Te quería cerca, me confesó sin parpadear. Te quería estable, te quería feliz, pero solo bajo mis propios términos. Quería ser yo el único creador de tu estabilidad, el único Dios de tu realidad, porque si descubrías que podías avanzar, crecer y ser feliz sin mí, ¿qué se suponía que iba a hacer yo contigo? Te habrías ido, y yo no puedo permitirme ser el espectador de tu vida. No grité. No tiré las copas, ni armé la escena dramática que él probablemente esperaba para confirmar su teoría de que yo era una persona inestable. Me limité a levantarme de la mesa, caminé hacia la entrada, abrí la puerta de mi casa de par en par y le pedí, con una voz desprovista de cualquier emoción, que se fuera de mi propiedad y de mi vida para siempre.
Al día siguiente, antes de que saliera el sol, contraté a un cerrajero para cambiar todas las combinaciones de las puertas, inicié los trámites legales para rescindir el contrato de ese departamento y contraté a una firma de auditores para revisar cada papel, factura y movimiento comercial que toqué en la última década. Mucha gente en mi entorno, cuando se enteró de la ruptura sin entender los detalles profundos, me preguntó si alguna vez tendría la madurez para perdonarlo, insistiendo en que 12 años de amistad no se tiran a la basura. La respuesta que tengo hoy y que mantendré siempre es que el perdón requiere una estructura, una relación horizontal que restaurar mediante el trabajo mutuo, y lo que yo tenía con él nunca fue una relación. Era un guión de teatro perfectamente estructurado, donde yo era la actriz secundaria sumisa y él era el director omnipotente que controlaba las luces y el libreto. Hoy sigo adelante con mi vida, mis propios negocios y mi nueva casa, pero ahora tengo la tranquilidad de saber que pago el precio real, centavo a centavo, de cada cosa que poseo. Mi negocio actual sigue expandiéndose y rompiendo récords, no por sus milagros financieros ni por sus puentes de oro, sino porque mi esfuerzo, mi creatividad y mi trabajo son genuinamente buenos y valiosos. Él pasó 12 años de su vida gastando una cantidad obscena de energía mental, dinero y tiempo en mantener bajo control a una persona que necesitaba creer inferior para poder sentirse seguro y llenar sus propios vacíos narcisistas. Al final, su mayor profecía y su peor miedo se cumplieron exactamente de la forma en que intentó evitarlo. Aprendí a caminar por mi cuenta sin mirar atrás. Y la ironía más grande de toda esta historia es que, al intentar asegurarse con tanta crueldad de que yo nunca lo dejara atrás ni fuera fuerte, me obligó a desarrollar una resiliencia tan inquebrantable que, el día en que finalmente retiró su red de control, en lugar de caer al vacío como él esperaba, simplemente me quedé de pie mirando al futuro.